Aleluya, el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio las palabras del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se venden un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo. Señor Jesús. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Tenga la bondad de tomar asiento. Es una linda palabra que nos regala Jesucristo en este domingo y que es una palabra universal. Eso nos hace ser católicos o católica la religión, ¿no? Que significa universal. Porque esta palabra que escuchamos hoy día se escucha en todo el mundo, las mismas. Y lo mismo es la Eucaristía. No es porque nosotros hayamos elegido esta lectura del Evangelio, no. Eso está estipulado en este librito que está aquí, que se llama Leccionario, y que este libro es igual en todo el mundo. La única diferencia, ¿cuál es? El idioma. Que en Estados Unidos está escrito en inglés, en Francia está escrito en francés, y así. Cambia simplemente el idioma, pero no cambia lo que está aquí, que es la lectura. Y por lo tanto, eso hace de que desde el Papa en Roma hasta nosotros aquí y durante todo este día se proclamen las mismas lecturas, las mismas. Lo mismo también ese libro que está allá, que se llama Misal, es el mismo en todo el mundo. Y lo único que cambia es el idioma. Por lo cual nos hace unidos en la oración. Ayer estábamos celebrando unas primeras comuniones en la comunidad de Cristo Liberador y más ratito ahora también tengo en la parroquia Santísima Trinidad. Y hay una cosa muy bonita que yo les comentaba a ellos. Todos nos unimos en el mismo espíritu de la celebración que estamos haciendo a nivel de todo el mundo. Es decir, hasta el mismo Papa Francisco en Roma, celebrando la Eucaristía el día domingo, o está en comunión con ustedes, niños, que están celebrando su primera comunión. Eso nos une. Eso nos hace ser una iglesia universal, única, católica. Por lo tanto, hay signos fundamentales que nos van ayudando a entender este misterio tan bonito
que es parte de nuestra vida y de nuestra fe. Y a la luz de este Evangelio que hoy día nos regala San Mateo, tenemos aquí varias enseñanzas que nos pueden ayudar a profundizar durante la semana en nuestro caminar junto al Señor. Y yo quiero compartir lo que la enseñanza de este Evangelio me ha regalado a mí, para que a lo mejor les pueda aportar en algo en su reflexión. Yo partí haciéndome una pregunta a la luz de esta palabra de Dios. Y yo siempre me preguntaba y decía, ¿es posible que exista una lámpara encendida que no alumbre? ¿Es posible que exista una lámpara encendida que no alumbre? O sea, la lámpara siempre va a alumbrar. Si usted la enciende, siempre va a alumbrar. A no ser de que esté encendida y la tape usted con un manto y la impida, pero va a seguir alumbrando. Aunque sea el espacio chiquitito, pero sigue alumbrando. La lámpara encendida siempre alumbra. Puede decirte una persona que anuncie, que pregone y que sea mudo. ¿Por qué me hacía estas preguntas? Porque yo también me preguntaba en relación a mi vida cristiana. Y es ahí donde quiero ir hoy día domingo. Profundizar en mi vida cristiana. Tampoco un cristiano puede dejar de irradiar a Cristo o callar su anuncio, si tiene a Cristo en su vida. Un cristiano que no irradia a Cristo, un cristiano que no anuncia a Cristo y su evangelio, ¿es un verdadero cristiano? Es una buena pregunta, ¿no? Aquel o aquella que en verdad se ha encontrado con Cristo y que muchos dan testimonio de Él y que podemos dar cada uno de los que estamos aquí un testimonio de nuestro encuentro con el Señor, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Si nosotros miramos nuestra historia, nuestra vida con los ojos de Dios, no con nuestros ojos, porque cuando miramos la historia con nuestros ojos, por Dios que nos hacemos daño, ¿no? Pero cuando nos miramos con los ojos de Dios, vamos descubriendo que a lo largo de nuestra vida hay momentos en donde tú puedes decir esta siguiente reflexión. Solamente Dios tuvo que hacer algo ahí. Ahí estuvo presente Dios. Hay momentos en nuestra historia, en nuestra vida, que hemos sentido la mano de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Por lo tanto, si tú has sentido, tú has dejado entrar a Dios en tu vida, como un sello que marca, has dejado habitar al Señor en tu vida, como cuando dice el libro del Apocalipsis, estoy a la puerta de tu corazón golpeando, para que tú abras tu corazón y yo pueda entrar y cenar juntos. Bueno, cuando yo he abierto mi corazón para que habite Dios en mí, necesariamente debo irradiar y reflejar a Cristo. No puede ser de otro modo. No puede ser de otra manera. Debo irradiar a Cristo. El que es de Cristo anuncia a Cristo. Lo hace con el testimonio de su propia vida, de una vida cristiana intensa, coherente, comprometida. Una vida que aspira a vivir la caridad de Cristo, que es la enseñanza que nos regala Jesús siempre. Vivir en el amor. Es precisamente lo que dice el mismo San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 16. Ay de mí si yo no evangelizo, ay de mí si yo no irradio a Cristo, si no muestro a Cristo, ay de mí. ¿Por qué? Porque Él tiene a Cristo no para sí, no para ocultarlo, sino para mostrarlo. El anuncio de Cristo en su evangelio, que hay que proclamar abiertamente, dice el evangelio hoy día, desde el techo de la casa, desde ahí tenemos que anunciar a Cristo. No siempre es fácil, siempre ha sido complicado, porque el demonio siempre hace su trabajo, ¿no es cierto? El demonio siempre hace su tarea, y la tarea del demonio es callar nuestra voz, para no hablar de Dios. Cualquier cristiano al anunciar el evangelio se encontrará con muchas reacciones favorables que son bonitas, alegres, especialmente cuando hay muchos hermanos que anuncian al Señor.
Ayer dábamos gracias por los catequistas que preparaban a los niños, ¿no? Y le daban un aplauso de agradecimiento. Pero no todos reconocen esa labor. Cristianos, no todos reconocen esa labor. Por eso también vamos a tener muchas adversidades. Y muchas adversidades muchas veces desde dentro de la comunidad, muchas veces. Porque el demonio hace su trabajo. La oposición, el rechazo, la burla, el desprecio, la calumnia, las difamaciones, la persecución, son experiencias que forman parte de la vida del discípulo de Cristo, como formaron y forman parte en la vida de tantos apóstoles y tantos cristianos que vivieron eso en los albores precisamente del cristianismo. Bueno, si lo vivieron así Jesús, hicieron eso con Jesús, ¿qué nos espera a nosotros? Antiguamente los primeros cristianos, 300 años perseguidos y muchos de ellos eliminados, muertos por anunciar al Señor. ¿Cuántas veces en nuestra vida el miedo al que dirán, el miedo a la burla, el miedo al rechazo, cuántas veces nos ha llevado a esconder, a ocultar nuestra fe? O ocultar nuestra condición de católico, ¿no? Si nos dejamos vencer por el miedo o la vergüenza, negamos a Cristo abiertamente. Simplemente es así. Si nos dejamos invadir por el miedo que nos paraliza y que nos avergüenza, dejamos de irradiar a Cristo. Estamos negando al Cristo que está en nuestra vida. Por ello es tan importante vencer los miedos, los temores que experimentamos en la vida cristiana. Miedo de seguir al Señor, miedo de no saber a dónde nos llevará, miedo de que nos pida dar algo más, miedo a la oposición y al rechazo que vamos a encontrar en el camino, incluso en la propia familia, o también en el círculo de amigos más cercanos. Y nos callamos, y nos hablamos de Dios y ocultamos al Señor. Por eso, una de las grandes tentaciones es precisamente dejarnos invadir por el miedo y dejar de hablar de Dios. Si tú hablas de Dios, no tienes por qué avergonzarte. Estás hablando del bien. Perdón, es del bien. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del bien. Por lo tanto, cuando uno calla a Dios, calla el tiempo. Si eso es lo que es. Lamentablemente nosotros estamos sumidos en una sociedad que quiere convertir lo bueno en malo, cuando no es así. Y muchas veces, claro, sucede y pasa en que nos callamos. De repente a lo mejor yo puedo decirle en la familia mi fe y dar testimonio de amor de Dios, y por vergüenza o porque muchos no son creyentes, yo me callo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tengo que callar? ¿Por qué tengo que callar a Dios en mi vida? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Si nosotros tenemos un gran instrumento para evangelizar y anunciar al Señor, y que es nuestra voz, nuestro testimonio, nuestra vida. Por eso de que el mismo Cristo nos dice, desde el techo de la casa hay que proclamar, hay que anunciar al Señor. No debemos ocultarlo. Porque ante la oposición o dificultad que encontremos en el camino, el Señor nos invita a confiar siempre en Él, a vencer nuestros temores, a lanzarnos precisamente en el anuncio del Señor sin miedo. La confianza en Dios, en su presencia, en su providencia, en su acción, nos da mucha seguridad y es el mejor remedio para nuestra inseguridad y nuestros miedos. El mejor remedio. Debemos confiar en el Señor. Debemos saber de que Él nos va a ayudar para poder seguir anunciando. Pero tenemos que vencer nuestra seguridad en nuestros miedos. A lo mejor es mucho más seguro callar y no de hablar de Dios. Yo creo que es importante irradiar a Cristo y vivir como cristianos, como Cristo quiere que vivamos. Aquí ¿es de Cristo o no es? Aquí no existe esto que muchos dicen, ¿no?
Yo soy cristiano a mi manera. No existe. En ningún lugar existe eso. No existe ser cristiano a su manera. No. O eres cristiano a la manera de Cristo o no lo eres. Simplemente. El mismo libro del Apocalipsis lo dice. O eres frío o caliente, pero los tibios yo los vomito. Por favor, no caigamos en esa tentación de decirnos cristianos a mi manera. Mejor no diga que es cristiano nomás. Por lo tanto, para vencer los miedos, el temor de anunciar a Cristo, debemos confiar en el Señor. Hay un pequeño cuentito que nos puede ayudar en esto. Contaba que un alpinista, instructor en la alta montaña, un maestro de la alta montaña que escalaba montañas muy difíciles, un día fue a desafiar una montaña en tiempo de invierno con nieve y él, como era un hombre que sabía, fue solo a desafiar una montaña. Y tuvo un accidente y quedó colgando de la cuerda, ya oscuro. Estaba muy oscuro. Y quedó colgando. Por lo tanto no veía hacia abajo. La oscuridad no lo dejaba ver. Y tuvo miedo. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a pedirle a Dios que le ayudara. Ayúdame, Dios mío. Y le pidió tanto que Dios le responde. Y la respuesta de este Dios le dice: suéltate de la cuerda. ¿Cómo? ¿Estás de la cuerda? Sí, aquí estoy seguro. Suéltate de la cuerda, le dice Dios. Y le repite varias veces: suéltate de la cuerda. El hombre no hizo caso y se quedó sujeto en la cuerda toda la noche con este frío impresionante que en el fondo le dio una hipotermia y murió congelado. Al otro día lo encontraron agarrado a una cuerda, muerto y congelado a 1 metro del suelo. ¿Cuántas veces nosotros nos agarramos nuestras seguridades? No, si estamos tranquilitos aquí, ¿para qué? Y muchas veces prácticamente el desafío del Señor es a confiar en Él. Los apóstoles les costó, bueno, les costó a los apóstoles, a nosotros más nos va a costar, ¿no? Pero a los apóstoles les costó, a San Pedro le costó mucho entender esta cuestión, porque al final Jesús tuvo que preguntarle 3 veces si lo amaba. Pero ese es nuestro desafío constante, el desafío de seguir anunciando al Señor. Y eso es prácticamente nuestra gran misión como cristianos. Que el Señor nos ayude a poder realmente tomar este testimonio que nos dejan los primeros cristianos, de poder realmente ser fiel a la palabra de Dios hasta con la propia vida. Que podamos seguir anunciando al Señor siempre con nuestra vida, con nuestro testimonio, que no callemos a Dios, porque Dios puede hacer muchos milagros con nuestra vida, con nuestro testimonio. Puede a lo mejor encontrar el camino a mucha gente que está perdida cuando nosotros hablamos de Dios. Por lo tanto, es una forma de evangelizar. No callemos el Evangelio del Señor. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Renovemos nuestra fe y digamos juntos: